Yesenia, Dayan, Sebastián, todos los presentes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, Miss. Yacel, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar ya. En la clase anterior estábamos hablando sobre hongos oportunistas. El día de hoy vamos a concluir con los dos microorganismos más que están considerados como hongos oportunistas. No sin antes mencionarles que no son los únicos, que son los más importantes, ¿no? En cuanto a frecuencia también han sido, por eso lo estoy considerando. Ya, a ver, está micosis. Habíamos hablado en la clase anterior sobre la cándida, ¿no? Y de los diversos tipos de enfermedades en las cuales estaban asociadas esta patología. Están viendo mi diapositiva, ¿no, chicos? Sí ven, ¿no? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Miss, Sí, se ve. Ya, excelente, confirme nomás, por favor. Ya, entonces, vamos a hablar hoy día sobre criptococos y aspergillus, ¿no? Y las patologías que ocasionan estos hongos. Criptococosis, pues, es una enfermedad que es ocasionada por la especie de criptococos. Hay dos géneros importantes dentro de lo que es criptococos neoformans y gatti, ¿no? Y dentro de estas gatti ha sido la que mayormente han sido aisladas. Esto es un hongo levaduriforme que aprovechan pues estados de inmunodepresión para poder generar esta enfermedad. También tiene carácter, ¿no? de alcanzar la vía sistémica, por lo cual en algunos libros lo pueden encontrar como microorganismos hongos, ¿no? No solo oportunistas, sino también hongos sistémicos. Lo encontramos formando parte de la naturaleza, pueden estar presentes en el agua, en alimentos, y en el medio ambiente, ¿no? Entremezclado con las excretas de aves principalmente. Esta especie, a diferencia de Cándida, por ejemplo, se distingue por poseer una cápsula grande, circundante, y esta cápsula va a ser la responsable a la tinta china, ¿no? De visualizar al hongo, ya que no va a adquirir o no va a mostrarle, claro, no va a adquirir la coloración, ¿no? No va a permitir el ingreso de la tinta china. Las patologías que producen son diversas, pueden ocasionar sintomatología pulmonar, pero la enfermedad que resalta dentro de lo que es los criptococos es la meningitis, ¿no? Estos hongos tienen bastante afinidad por las células del sistema nervioso. La meningitis, ¿no? O el cuadro que ocasiona es una meningitis de carácter lento, su forma de presentación es insidiosa, hasta pues ocasionar un cuadro o una alteración mental con compromiso ya del sistema nervioso acompañado con síntomas de convulsiones. A esta enfermedad también se la puede encontrar o se la puede denominar como blastomicosis europea, turolosis, enfermedad de Bunske, donde pues los dos agentes responsables, como mencionaba, eran Cryptococcus neoformas y Cryptococcus gatti. Bueno, es oportunista, también le dije que es sistémico, afecta a los humanos y a los animales, y el mecanismo por el cual se adquiere, ¿no? Es a través de la vía inhalatoria, ¿no? Donde este hongo va a alcanzar a la zona pulmonar y desde ahí, ¿no? Puede diseminarse y tener afinidad por el sistema nervioso central. La evolución del cuadro puede ser aguda, subaguda y preferentemente crónica. La respuesta inflamatoria va desde un granuloma puro o mixto a un estado mixomatoso o hipotóxico.
reactivo. Al alcanzar, ¿no?, la vía sistémica y llegar, ¿no?, a tener afinidad por el sistema nervioso central, hay otros órganos en las cuales puede alcanzar, como por ejemplo los ojos, la piel, la próstata. En cuanto a su epidemiología, es una micosis de carácter universal. Su incidencia ha aumentado debido a los estados de inmunosupresión, tanto así, ¿no?, que se ha asociado a pacientes que tienen comorbilidades como el VIH, donde los recuentos de CD4 van a encontrarse por debajo de 100. Donde la fuente de infección suele ser, ¿no?, la naturaleza, donde están presentes pues las heces de las palomas, ¿no?, entremezcladas quizás con la tierra donde se han dejado caer estas heces. La vía de transmisión es inhalatoria, siendo el foco primario el pulmonar. Puede ser asintomática en la mayoría de inmunocompetentes o puede alcanzar la forma diseminada a aquellas personas que tienen factores predisponentes. No hay discriminación de sexo, raza o edad. Lo importante es la exposición hacia la fuente de infección y considerar, ¿no?, que este es un hongo oportunista con tropismo, ¿no?, principalmente del sistema nervioso central, sobre todo en aquellas personas que tienen trastornos del sistema inmunitario. En cuanto a la morfología, ¿no?, es un hongo levaduriforme. Si uno los cultiva, producen colonias blanquecinas, mucoides en un tiempo aproximado de 3 días. Tienen la característica, ¿no?, a la microscopía de ser esféricas, pueden encontrarse en gemación y están rodeados pues por una cápsula gruesa que no capta los colorantes. El tamaño es variable, ¿no?, alcanza hasta los 20 micrómetros. Aparte, ¿no?, de poseer una cápsula gruesa, poseen la ureasa, y hay diferentes tipos de serotipos, ¿no?, de va A a la D, ¿no?, Cryptococcus neoformas, ¿no?, que va de la A a la D, y GATI, que va desde la B a la C. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Para que produzcan pues síntomas clínicos, lo primero que tiene que pasar es que el microorganismo ingrese, ¿no? Y la manera como ingresa es a través de la vía inhalatoria. Tras la inhalación, estos van a llegar pues a nivel alveolar, ¿no? Y en la zona alveolar van a producirse la cápsula, ¿no?, que es el principal determinante de la virulencia de este microorganismo. Ya de por sí, la cápsula le da la propiedad de evitar, ¿no?, es la fagocitosis, es decir, es antifagocítica. Aparte, ¿no?, se ha visto también que la cápsula muestra interferencia con la presentación de componente antigénico de este microorganismo, retrasa también todo lo que es la respuesta inmunitaria. Y por otro lado, dentro de estos géneros, ¿no?, que hablamos de la neoformans y del GATI, neoformans produce una sustancia que se conoce como melanina, la cual interfiere con el proceso propio, ¿no?, de destrucción por vía oxidativa cuando se da mediado, ¿no?, por el sistema inmunitario. ¿Qué es lo que lleva, ¿no?, este microorganismo tras la inhalación? La inhalación de las blascostogonidias puede generar procesos infecciosos leves en inmunocompetentes, consolidación del proceso con enfermedades sintomáticas y tendencia a la generalización en pacientes con factores predisponentes como discrecias sanguíneas, enfermedades crónicas debilitantes o tratamiento inmunosupresor o uso, ¿no?, de antiinflamatorios. No se sabe, ¿no?, cuánto tiempo hasta que se produzcan las manifestaciones clínicas desde la inhalación en días, ¿no? Se dé, ¿no? Por eso se dice que el periodo de incubación aún no está definido. Las sintomatologías pulmonares incluyen, pues, tos, fiebre, dolor pleural, pérdida de peso, malestar general. Ya cuando produce, ¿no?, el cuadro consolidado a nivel pulmonar, pueden cursar como una patología de una neumonía, ¿no?, parecida a la bacteriana desde el punto de vista clínico, acompañado, ¿no?, de esputos mucoides, incluso sanguinolentos, adenopatías regionales, acompañados de derrame pleural o la diseminación de carácter miliar.
Entonces, las manifestaciones clínicas, pues, están relacionados que están relacionadas, ¿no?, al proceso pulmonar, va a ser variable, ¿no? Desde cuadros que van de un curso, ¿no?, muy asintomático hasta procesos de neumonía, ocasionándose, ¿no?, en algunas situaciones daños a nivel pulmonar, como lesiones cavitarias, necrosis gaseosa o calcificaciones, aunque estas son de presentación frecuente. Tras la vía hematógena, ¿no?, estos hongos pueden llegar hacia el sistema nervioso central, donde ocasionan meningitis o bien una meningoencefalitis, ¿no? Estas formas, ¿no?, de presentación de meningitis o meningoencefalitis es la forma de presentación más frecuente desde el punto de vista clínico asociado a criptococosis, ¿no? También, ¿no?, en el parénquima cerebral podemos encontrar lesiones granulomatosas, al igual, ¿no?, que producen lesiones a nivel pulmonar, se generan lesiones ahí en la zona del parénquima cerebral. A estas lesiones se le conoce como criptococoma. La clínica, ¿no?, de una meningitis, dolor de cabeza, rigidez de nuca, mareos, vómito, hay unos signos, ¿no?, que se conocen como signos de Kerning y Brusinski positivos, pueden presentar alteraciones de la visión asociados a trastornos mentales. Otro porcentaje ya menor, desde el punto de vista clínico, es las lesiones cutáneas, ¿no?, que están alrededor de 10 a 15%, donde suelen predominar la zona de la cara, el cuello y el tórax, acompañándose, pues, de pápulas, pústulas de aspecto acneiforme o furunculoide, así como también de abscesos subcutáneos dolorosos que se pueden ulcerar. Estas, ¿no?, surgen surgen, ¿no?, a consecuencia de la diseminación, ¿no? Raras veces, ¿no?, criptococos va a ocasionar, pues, lesiones de manera directa, ¿no?, por contacto directa con, con estos hongos. Y cuando se ha visto esto, pueden tener las características de aspecto chancroide. La generalización, ¿no?, por vía hematógena puede dar origen a focos metastásicos. Es por eso que múltiples órganos se pueden ver comprometidos, ¿no?, cuando se dan estas circunstancias: el hígado, riñón, vaso, próstatas, ojos, huesos y articulaciones, ¿no?, sobreentendiéndose que el porcentaje es mucho menor, pues, al 10%, cuando alcanzan, pues, la zona de la piel, por ejemplo, ¿no?, que es la forma de presentación, ¿no?, en frecuencia dentro de lo que es la vía del primero, ¿no? En primer lugar, la vía del sistema nervioso central, luego la meningia, ¿no?, la cutánea, y estas últimas, ¿no?, riñón, vaso, hígado, próstata, son en frecuencia menor, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico va desde el punto de vista clínico, ¿no? Para ello, si estoy sospechando, ¿no?, o si considero que la forma de presentación clínica es un paciente con inmunosupresión, paciente con VIH, que tiene recuentos celulares, ¿no?, de CD4 por debajo de 100 o 200 y tiene clínica, ¿no?, de una meningitis, es posible, ¿no?, que entre los microorganismos oportunistas, Cryptococcus esté como parte de mi diagnóstico diferencial, ¿no?, o criptococosis o meningitis criptococócica esté parte de mi diagnóstico diferencial. Entonces, en estos pacientes, yo tras el análisis del líquido cefalorraquídeo, porque es la muestra, ¿no?, que se toma cuando sospecho de una meningitis, voy a encontrar, pues, pleocitosis, ¿no?, aumento de células en este líquido cefalorraquídeo. Y la predisposición o el predominio de estas células es a favor de linfocitos. ¿Qué más, no? Encontrar pleocitos con predominio de linfocitos no es, pues, el diagnóstico etiológico, sino también le podría hacer un examen directo, ¿no?, utilizando la tinta china, donde voy a ver al microorganismo, ¿no?, levaduriforme, que puede estar solo o en gemación, encapsulado. Si sospecho, ¿no?, de un compromiso pulmonar, pediré, pues, una muestra de esputo, ¿no?, o una biopsia, ¿no?
En el examen de tinta china, ya sea en el líquido cefalorraquídeo o en la muestra, ¿no?, pulmonar, lo que yo voy a encontrar pues son blastoconidias redondeadas, monogebantes, rodeadas de material capsular mucopolisacárido de diámetro considerable, ¿no? Esta muestra se puede cultivar, ¿no? Eh, Puedo hacer también muestras serológicas, donde puedo buscar el antígeno capsular a través de técnicas como aglutinación en látex o técnicas de enzimo inmunoanálisis, ¿no? Estas técnicas del antígeno capsular me sirven, ¿no?, sobre todo para valorar la progresión de la enfermedad o si está evolucionando considerablemente o tiene una evolución favorable, ¿no? Concentraciones incrementadas, está progresando, ¿no?, de manera positiva, ¿no?, la enfermedad o no deseada la enfermedad, o si está bajando la titulación en cuanto a través de esas técnicas, está evolucionando, estamos dando una respuesta de manera adecuada hacia la enfermedad. Bien, aquí en imágenes apreciamos, ¿no?, a este hongo levaduriforme dentro pues de un tejido, un examen de biopsia, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos aquí esa gruesa capa, ¿no?, o cápsula alrededor, ¿no?, de la estructura levaduriforme. Las colonias típicas, ¿no?, en Agortoxtrozosauro, blanquecinas, células, ¿no?, que no permiten o que muestran, ¿no?, la cápsula gruesa, células únicas, ¿no?, o monogemantes que se encuentran en gemación. ¿En qué consiste la prevención, no? Si sabemos que somos un paciente o somos pacientes inmunodeprimidos, la prevención está evitar, ¿no?, estar en contacto con la fuente, ¿no? En este caso, excrementos de palomas contaminadas con tierra, ¿no? Y estas áreas, ¿no?, donde se encuentran estos excrementos de palomas deberían de exponerse a la luz o deberían de ser ventiladas, ¿no? ¿Quiénes son los más susceptibles, ¿no? Personas que tienen o viven, ¿no?, con el virus de la inmunodeficiencia humana, y aquellos mucho más todavía, ¿no?, si muestran recuentos de CD4 menos de 100 por microlitro. Bien, ahora vamos a hablar de otra enfermedad que es la aspergilosis, ¿no? La aspergilosis es una enfermedad que es causada por un grupo, ¿no?, de microorganismos oportunistas que pertenecen al género Aspergillus, que son hongos oportunistas, hialinos y septados, ¿no? Estos son cosmopolitas o cosmopolitas y ubicos en la naturaleza, asociados pues también al material orgánico, suelo, restos vegetales, alimentos ricos en fibra y en el aire ambiental. El género pues está compuesto por más de 180 especies, de las cuales 20 han sido considerados patógenos para el hombre, reportados Níger, Fumigatus flavus, Aterus nidulans, Glaucus versicolor, ¿no?, en las personas, siendo de estas las más importantes o la más importante Aspergillus fumigatus. El moho produce conidios que se dispersan con facilidad y son inhalados, produciendo pues reacciones alérgicas secundarias, o en personas inmunosuprimidas germinan para producir e invadir patologías a nivel pulmonar u otros tejidos, ¿no? También, por ende, alcanzan la vía sistémica. La manera, ¿no?, frecuente por la cual entonces se ingresa este microorganismo es a través de la vía inhalatoria, ¿no? También se ha visto no solamente en la naturaleza, ¿no?, sino también como fuente de infección a nivel intrahospitalario, debido, ¿no?, al uso de esos conductos de aire o esos sistemas de ventilación que permitirían, pues, la transmisión de este hongo. ¿Quiénes se han visto, no, susceptibles a este microorganismo, no? Aquellas personas que laboran, ¿no?, en áreas donde se destruyen, por ejemplo, se construyen edificios o se están destruyendo para remodelar, ¿no?,
alguna estructura ya antigua, ¿no? En cuanto a su morfología, ¿no? En cultivo se observa la forma micelial hialina. Macroscópicamente las especies son negras, marrones, verdes, amarillas, blancas, depende mucho pues de la especie, ¿no? Los aspergilos van a formar, cuando uno ve en la microscopía, hifas tabicadas ramificadas que producen cabezas conidiales cuando se exponen al aire en condiciones in vitro o in vivo, ¿no? Y esas cabezas conidiales son las que son importantes valorarlas porque nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Cada cabeza conidial se compone de un conidióforo con una vesícula terminal que porta capas de fiálidas. Las fiálidas alargadas generan columnas de conidios esféricos que constituyen pues propágulos infecciosos a partir de los cuales se desarrolla la fase micelial del hongo. Bien, aquí en imagen vemos pues las ramificaciones que se pueden apreciar en un cultivo, ¿no? Hifas tabicadas, septadas, y aquí, ¿no? La cabeza conidial, las cuales tienen pues las fialides y son responsables, ¿no? De la diseminación del microorganismo y a través de ellas nosotros vamos a adquirir, ¿no? O vamos a enfermarnos. Entonces, ¿no? Estas características de esta cabeza conidial con sus fialides van a ser un elemento importante para la identificación de la especie, ¿no? Más que conocer o saber que presentan hifas tabicadas o septadas. Son frecuentes en todo el mundo, sus conidios son ubicuos en el aire, el suelo y la materia orgánica en descomposición. En el entorno hospitalario, los rociadores de ducha, los depósitos de agua y las plantas en las macetas también pueden estar presentes. La principal vía de ingreso en las conillas del hongo es la respiratoria, aunque puede ingresar por inoculación traumática. Como factores predisponentes se encuentran la desnutrición, la tuberculosis, el alcoholismo, carcinomas pulmonares, pacientes inmunocomprometidos, principalmente los neutropénicos. Bien. Para que produzca manifestaciones clínicas, el hongo pues tiene que ingresar, ¿no? Y la manera como los conidios, que son pequeños, ¿no? Ingresan es a través de la vía respiratoria, ¿no? Usualmente tras su ingreso, ¿no? Por la inhalación, alcanzan las partes inferiores, ¿no? Terminales de la vía respiratoria, estamos hablando también de alvéolos, produciendo patologías, pero no en todos, ¿ya? Las personas que tienen un sistema inmunitario adecuado van a eliminar al microorganismo, ¿no? Raras veces pues se producen afecciones en personas que son inmunocompetentes. Para eso, ¿no? Tiene que haber algún tipo de factor que favorezca su desarrollo, ¿no? Aparte de la inmunodepresión, una patología, por ejemplo, de por medio, alguna alteración anatómica a nivel pulmonar, pacientes que tengan una secuela de como secuela, ¿no? Una bronquiectasia, pacientes que tengan alguna patología como un enfisema grave, pacientes, en caso de los inmunosuprimidos, por ejemplo, estén cursando con neutropenia o que hayan recibido algún tipo de trasplante reciente. Dentro de lo que es la estructura de Aspergillus, hay componentes del hongo, ¿no? Que no solamente es presente para a este hongo, sino para otros hongos, como por ejemplo el galactomanano y el glucano, ¿no? Estos dos componentes para Aspergillus favorece lo que es la adhesión hacia las células, hacia las proteínas del huésped, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Hacia el fibrinógeno del huésped, hacia la laminina del huésped. También no son las únicas, ¿no? Dentro de los componentes de Aspergillus también hay otras sustancias, ¿no? Como la gliotoxina, por ejemplo, que favorece lo que es evitar, ¿no? Lo que es la fagocitosis, inhibir la oxidación por parte del sistema inmunitario. Incluso, ¿no? Hay otros componentes de este microorganismo que le da el poder, ¿no? De asociarse a ser cancerígenos, ¿no? Este microorganismo.
¿Qué enfermedades, ¿no? O qué patologías después de su ingreso se han asociado, ¿no? Hay diferentes cuadros, formas de presentación, ¿no? Desde la neumonía, ¿no? Asociada a aspergillus, desde la forma de aspergilosis ya sistémica o diseminada, o desde la forma de generar un aspergiloma, ¿no? También está la otra forma de presentación, que es la forma alérgica, ¿no? Donde usualmente las personas que han sido más susceptibles a esta forma alérgica son aquellos que tienen como comorbilidad, por ejemplo, asma. Es una reacción asmática en aquellos expuestos, ¿no? Desarrollan pues anticuerpos de tipo inmunoglobulina E previo. Lo primero que va a producirse, ¿no? En un proceso alérgico es la colonización de las cifas a nivel bronquial, no invade parénquima. Eh, Tenemos dentro de los hallazgos, ¿no? De laboratorio, quizás encontrar eosinofilia, ¿no? En estos pacientes. La otra forma, ¿no? Que es la forma de aspergiloma, ¿no? Se produce pues cuando los conillos inhalados penetran alguna cavidad existente a nivel pulmonar, puede cursar asintomáticamente o acompañada de tos, disnea, pérdida de peso, fatiga o hemoptisis. Pueden afectar de manera extrapulmonar senos paranasales, conductos auditivos, córnea y las uñas. Cuando hablamos de espergiloma, estamos hablando de una bola de hongos, ¿ya? Hongos que se han localizado en una cavidad, por ejemplo, eh, ya establecida, ¿no? A ver, un momento, chicos. Un ratito, chicos. ¿No? Hola, Rosalís, dime. Hola, Rosalís. Ya, chicos. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en manifestaciones clínicas. Entonces, las manifestaciones clínicas, pues, es variable, ¿no? Como les mencionaba en relación a esta patología. Y estábamos hablando del aspergiloma, que es la otra forma de presentación, ¿no? Pero para que se produzca esta acúmulo, ¿no? Esta bola de hongos, es necesario que exista una cavidad, ¿no? Previa. ¿Y cómo es que se dan cuenta, no? Desde el punto, porque muchas veces este espergiloma, como dice aquí, ¿no? Puedes cruzar de manera asintomática y otros casos de manera sintomática, ¿no? Cuando es de manera asintomática, la única manera quizás de poder identificar es a través, pues, de radiografías, ¿no? Donde vamos a apreciar áreas redondas, consolidadas, que están dentro de una cavidad pulmonar ya antigua, ya establecida.
Dentro de su cuadro clínico, cuando es sintomático, está asociada a la presencia de hemoptisis. Estamos hablando, ¿no?, de esputo con sangre, ¿no? Sus pacientes tosen sangre y muchas veces, si no es controlado, ¿no?, o corregido el aspergiloma, ya sea de manera quirúrgica, o muy pocos casos solucionan con un tratamiento antimicótico, pueden incluso llevar, ¿no?, a la muerte por una hemorragia aguda. Y esta hemoptisis o este sangrado surge de la consecuencia del daño traumático que produce el aspergiloma al instaurarse a nivel pulmonar. La otra forma de presentación es la forma invasora, ¿no?, que se caracteriza por un cuadro neumónico inicialmente, ¿no?, fiebre, tos, disnea, hemoptisis, y produciendo, ¿no?, trombosis, infarto, necrosis en esa área, y desde los pulmones diseminarse a otras áreas, cerebro, tubo digestivo, hígado u otro tipo de órgano. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico, teniendo en consideración, ¿no?, que este microorganismo invade áreas eh, pulmonares, ¿no? Muchas veces para obtener la muestra tenemos que requerir a lo que es la biopsia pulmonar o a un lavado bronquialveolar, ¿no? Ambas son muestras eh, técnicas, ¿no?, como técnicas invasivas. Y en estas muestras lo que nosotros podemos hacer es examen directo, KOH, o llevarlas a cultivo, ¿no? En el KOH apreciaremos cifras tabicadas y alinas de ancho uniforme con ramificaciones dicotómicas. Si bien es cierto, no es definitivo, ¿no? Importa mucho, ¿no?, valorar esas cabezas conidiales, ¿no?, que se desarrollan pues en cultivos, que no es un cultivo de 1 o 2 días, ¿no?, sino cultivos de mucho más tiempo, hablamos de semanas, ¿no? Son cultivos prolongados, ¿no? Existen otros tipos de métodos, como la serología, por ejemplo, ¿no?, donde sirve sobre todo para valorar cuadros clínicos sospechosos de aspergilosis alérgica, o la determinación de antígenos como galactomanano, como el beta-glucano, en pacientes que cursan pues con neutropenia. Bien, no sé si hasta ahí ustedes tienen alguna consulta en relación a este tema. Sí, en la última parte de manifestaciones clínicas de la aspergillosis, dijo que para que tenga ese aspergilloma necesita tener como que una cavidad previa. O sea, ¿están los pacientes que ya tuvieron un compromiso pulmonar o se puede dar también en pacientes que no lo tuvieron? Tiene que existir una cavidad previa, ¿no? Pacientes con bronquiectasias, por ejemplo, por, no sé, es un decir, una tuberculosis, ¿no? Ahora, como producto también de la aspergilosis, se puede desarrollar una lesión pulmonar, ¿no? Y sobre esta agregarse, ¿no?, este microorganismo. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas más comunes en el criptococosis, en la anterior enfermedad, o sea, la primera era que sea, bueno, el sistema nervioso central, la siguiente era cutánea y después estaban los otros órganos. Hablábamos de frecuencia, ¿no? Sí, Sí. Cryptococcus tiene bastante trofismo, ¿no? Por lo que son las células del sistema nervioso central, ¿no? Y de ahí, ¿no?, la predominio cutáneo. Y la otra forma de presentación, pues que quizás es la más rara, podríamos decir, es aquella que es la sistémica, ¿no?, que alcanza por vía hematógena y se disemina pues a hígado, riñón, vaso u otros órganos, ¿no? Ambas, a pesar de que están clasificadas, ¿no?, como microorganismos oportunistas, junto con la cándida, les hice mención, ¿no? También en algunos libros lo van a encontrar como hongos sistémicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque alcanzan la vía hematógena y se sobreentiende, ¿no?, que cuando alcanzan la vía hematógena pueden localizarse en cualquier órgano. Sin embargo, ¿no?, algo importante de estos hongos es que tiene que existir un estado de inmunodepresión
Paciente con VIH, cuadros de sugestivos de meningitis, ¿no? Dolor de cabeza, Kernel y Brucinski positivo, por ejemplo, ¿no? Y que le informen un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis o simplemente no sé, es decir, no se encuentra 50 células, ¿no? Que no es lo normal encontrar en el líquido cefalorraquídeo, predominan linfocitos, ¿no? Y un paciente con VIH, dentro de las posibilidades diagnósticas está este microorganismo, ¿no? Siendo pues este microorganismo más frecuentemente también aislado en este grupo etario, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son sistémicos, un rol muy importante juega el estado de inmunosupresión. No sé si hay alguna otra consulta más. Listo. Todo claro, ¿no? Pasamos al siguiente. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Sí, todo claro. Ya, vamos, ya. ¿Se dan cuenta? Ya terminamos ya ¿qué podría decirle? Un capítulo, no sé, claro, un capítulo de la tercera unidad que correspondía a enfermedades asociadas a, a hongos, ¿no? A las micosis, ¿no? Ya hablamos de las micosis superficiales, de las cutáneas, ¿no? Las profundas, las sistémicas y estas últimas que son las oportunistas, ¿ya? No son todos los hongos, ya vuelvo a recalcar, algunos de ellos ustedes lo van a tocar, por ejemplo, en el seminario, por ejemplo, la enfermedad de la mucormicosis y lo que es neumocistis girovesi, que también son otros hongos oportunistas que no los he tocado, lo van a tocar ustedes. Pero sin embargo no son los más importantes. Entonces, ahora dejamos de lado a los hongos y ahora vamos a hablar sobre los virus, ¿ya? A ver, entonces, voy a presentar, ¿dónde está? F5. Ya, entonces vamos a hablar sobre virología, ¿no? ¿Qué cosa es la virología? Es una rama de la microbiología que se encarga de estudiar los virus, ¿no? Bueno, en cuanto a la historia, ¿no? ¿Cuándo aparece ese término? En ese año, 1599, y su significado, pues, está relacionado en ese entonces, ¿no? A veneno, ¿no? Los virus son microorganismos pequeños, ¿no? Seres más simples, básicamente compuestos por DNA o bien ARN. Nunca están compuestos de los dos. Tienen una cubierta proteica, ¿ya? Estamos hablando de la cápside. Algunos no solamente tienen la cápside, ¿no? Como estructura que rodea, ¿no? Al ARN o el DNA, sino también otra envoltura, ¿no? De doble capa, principalmente constituido por lípidos, a las cuales los conocemos como virus con envoltura, ¿no? Este componente de la bicapa lipídica, ¿no? O la doble capa de lípidos se conoce como envoltura. Son acelulares, no tienen organización celular. Se consideran parásitos intracelulares obligados, ¿ya? El hecho de parásito hace referencia, ¿no? No que sea, ¿no? Un protozoario, no, sino hace referencia a que requiere de otro elemento, ¿no? De otra célula, como dice aquí, depende de la bioquímica de la célula hospedadora para iniciar replicación y obviamente pues está relacionada a las enfermedades, ¿no? Este virus, si no ingresa a una célula hospedadora, simplemente no ocasiona enfermedad. No fabrican pues por ende, ¿no? Sus propios proteínas, no generan energía de manera independiente o algún tipo de sustrato, porque por lo tanto requieren pues de la maquinaria biosintética de la célula hospedadora, ¿no? El virus, aparte de requerir esa maquinaria de la biosintética de la célula hospedadora, debe tener la capacidad de poder adaptarse, ¿no? A esta célula hospedadora y tener la capacidad de poder evitar, eliminar o eliminarse por parte del sistema inmunitario de la célula hospedadora. El tamaño de los virus. El tamaño de los virus, saber, ¿no? Si es un virus RNA o si es un virus DNA, nos van a proporcionar una información importante
ya que a partir de ello nosotros vamos a poder saber cómo es que el virus se replica y cómo es que este virus está asociada a la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Usualmente los virus DNA tienen la capacidad de replicarse a nivel del núcleo, usar el RNA polimerasa del hospedador para lo que es la replicación. Y en el caso, ¿no? De los virus RNA, tienen en su mayoría, ¿no? A replicarse en el citoplasma, usan su propio RNA polimerasa, ¿no? Dependiente de su RNA viral. Sin embargo, esto es lo común, ¿no? Pero siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, los poxvirus, en el caso de los virus DNA, ¿no? Se replican, ¿no? En el citoplasma y no en el núcleo, como lo hacen la mayoría de los DNA. Y en el caso, ¿no? De los virus RNA, la excepción son el virus de la influencia y los retrovirus, que su replicación lo hacen a nivel del núcleo. Tamaños variables, tenemos pequeños que van desde los 18 nanómetros, como son los parvovirus, y hasta los 300 nanómetros en el caso de los poxvirus. Entonces, tamaño es variable. Bueno, ninguno de estos, como se pueden dar cuenta, alcanzan, ¿no? O tienen la característica muy común en cuanto al tamaño de las bacterias. No es por eso que los virus nosotros no los podemos apreciar en lo que es la microscopía óptica, ¿no? En cuanto a su clasificación, ¿no? La clasificación o la nomenclatura, ¿no? De estos virus se ha hecho pues en base a las propiedades físicas, a las propiedades biológicas, en cómo se replican, las características de envoltura, su genoma, ¿no? Y en base a todo ello se adiciona, ¿no? En la parte terminal sufijos, ¿no? Que nos permiten hacer la identificación, ¿no? Cuando hablemos de orden, siempre el término o el sufijo final es virales, ¿no? Cuando hablamos de familia, el sufijo final es viridae, ¿no? Cuando hablamos de su familia, virinae. El género termina en virus y la especie, pues, el nombre que corresponde a la especie. Es así que tenemos, por ejemplo, el virus de sarampión, que el género corresponde al género morbillovirus, la subfamilia Paramoxyvirinae, la familia Paramoxyviridae y corresponde al orden monogavirales. Bueno, esta es una imagen de las familias, ¿no? De virus que tienen la capacidad, ¿no? De ocasionar daño o ocasionar enfermedad en el hombre. Como se pueden dar cuenta, ¿no? Esta clasificación ha sido dividida primero en las características de su ácido nucleico, ¿no? Y esto nos reafirma, ¿no? Que no pueden tener las dos estructuras, ¿no? O los ácidos, los dos, ¿no? Como parte de su material genético. Bien tiene DNA o bien tiene RNA. La forma, ¿no? Algunos tienen la forma icosaédrica, ya vamos a hablar de a qué me refiero con esa icosaédrica o la forma helicoidal o la característica de su simetría de cápside compleja, ¿no? Si están envueltos o no envueltos, en un inicio les decía, ¿no? Los virus son rodeados por una cápside, ¿no? Su material genético, y hay otros que están cubiertos por una doble membrana o componente lipídico, ¿no? Virus envueltos o virus desnudos, ¿no? A los que no tienen envoltura, ¿no? Esa doble capa lipídica se le conoce como virus desnudos, ¿no? Envueltos, desnudos, independientes que es DNA o RNA. El tamaño, ¿no? De acuerdo a tamaño también han sido clasificados, ¿no? Y pues aquí tenemos todas las familias, ¿no? Por ejemplo, un virus DNA, parvovirus, RNA, aquellos que pertenecen a la familia, por ejemplo, Retroviridae, ¿no? Entre otros. Entonces, los virus, pues, son trocitos de herencia, se dice, ¿no? Buscando un cromosoma, son parásitos intracelulares obligados, carecen de enzimas con las que desarrollan su propio metabolismo, siendo su única función transportar el ácido nucleico viral de una célula hospedadora a otra, ¿no? El virus extracelular se le conoce como virión. La estructura, ¿no? Del virus.
Básicamente, pues son moléculas de ácidos nucleicos envueltos pues por una cubierta proteica, virión, que es la unidad infecciosa completa. Bueno, y es el ácido nucleico, ¿no? La cubierta proteica. Y bueno, es como se aprecia en una microscopía electrónica. Aquí vemos en esta diapositiva los componentes, ¿no?, de la estructura viral, los ácidos nucleicos o genoma, ¿no?, DNA o bien RNA, la cápside, compuesto de capsómeros, ¿no?, que son glicoproteínas en realidad, enzimas, la cual es variable, y en algunas otras especies que sobre, ¿no?, la cápside se encuentra una envoltura lipídica. Asimismo, ¿no?, vamos a apreciar que pueden tener algún tipo de protusiones, ¿no?, superficiales, a las cuales las conocemos como espículas o espinas, y estos componentes, nuestras protusiones, estas espículas, pues están relacionadas o cumplen la función, ¿no?, de entrar en contacto con los receptores de las células hospedadoras. ¿De qué está compuesto, no?, un virus con cápside desnuda, ¿no? Proteínas estructurales, DNA o RNA, formando, ¿no?, si se le agregan enzimas o proteínas fijadoras, la nucleocápside. Y en caso, ¿no?, de los virus con envoltura, se adicionan, ¿no?, glucoproteínas y membrana a la nucleocápside, lo cual conocemos virus con envoltura. El genoma, ¿no? El genoma puede ser RNA o DNA, puede ser de cadena doble o de cadena simple. El RNA puede tener sentido positivo o sentido negativo, ¿no? Pueden ser lineales, pueden ser circulares, algunos incluso pueden ser segmentarios. ¿De qué depende? De la especie, ¿no? Los virus, por ejemplo, ARN, cuentan con una enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, ¿no?, que permiten, pues, la generación de DNA. Enzimas, los virus pueden contener una mínima cantidad de enzimas, transcriptasas o enzimas líticas. Los virus no tienen, pues, su metabolismo propio. Los virus que tienen enzima transcriptasa inversa, como el virus del VIH, el SIDA, se llaman retrovirus. En relación a la cápside, ¿no?, es la cubierta proteica que envuelve, pues, al genoma, y puede tanto la cápside como la nucleocápside asumir diferentes tipos de formas, ¿no? Estas cápsides son las encargadas de transporte y protección y empaquetamiento durante la transmisión del virus de un hospedador a otro. Es una estructura rígida que soporta condiciones ambientales adversas. Los virus con cápsides desnudas son resistentes a la desecación, ácidos y detergentes, incluyen, por ejemplo, los ácidos gástricos, a diferencia de los virus que presentan envoltura. En relación a las cápsides, ¿no?, yo mencionaba que es importante, ¿no?, el tamaño, la forma, ¿no?, y dentro de ella hablamos de cápsides que, según su forma, pueden ser icosaédricas, binarias o complejas, o ser consideradas como helicoidales. Las estructuras helicoidales, o también llamadas cilíndricas, donde lo que vamos a resaltar es que las moléculas proteicas van a estar dispuestas a nivel de a manera de hélice. Las unidades proteicas están, ¿no?, ligadas entre ellas, ¿no? Quienes, por ejemplo, adoptan esta forma, ¿no? Virus de sarampión, virus de la rabia. Tenemos aquellas estructuras de tipo icosaédrico, ¿no?, las cuales están constituidas por capsómeros que se unen formando, pues, un sólido geométrico icosaedro. Un icosaedro está formado por 20 triángulos equiláteros organizados sobre una fase de una esfera. A estos virus también se los pueden considerar como virus esféricos. Ejemplos: herpes virus, poliovirus, adenovirus. Y tenemos otras estructuras que son las complejas, que tienen sus unidades proteicas de cápsides que
se unen formando una estructura compleja de conformación geométrica definida. Ejemplos: virus de la viruela, virus del ébola. En cuanto a la envoltura, ¿no? La envoltura es una compuesta de glicoproteínas embebidas en una bicapa lipídica que proviene de la membrana plasmática del huésped. Esta envoltura la adquiere pues en el proceso de expulsión de la célula del huésped después de la replicación. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que todos aquellos componentes que están formando, ¿no?, la envoltura proviene de la célula hospedadora, ¿no? Están localizados en la superficie externa de la envoltura. Encontramos a los plepómeros o espinas compuestas de glicoproteínas con actividad de hemaglutinina y neuroaminidasa. Todos los virus de ARN de cadena negativa van a poseer envoltura. Y hay otro componente que resaltan, ¿no?, en estos virus con envoltura, que se conoce como la proteína de matriz, que va a ser un puente entre la nucleocápside y la membrana interna de la envoltura. Esta imagen nos diferencia, ¿no?, algunas características desde la composición, ¿no?, de los virus que tienen envoltura versus aquellos virus que no poseen envoltura, o también conocidos como cápside desnuda. Por ejemplo, el componente de las cápsides de virus con cápside desnuda, proteínas. En el caso de los virus con envoltura, membranas, lípidos, proteínas, glucoproteínas, ¿no? ¿Y qué factores resaltan, no? Que son muy resistentes a situaciones adversas en caso de los virus desnudos, ¿no?, como altas temperaturas, situaciones de ácidos gástricos, ¿no?, detergentes, la desecación, a diferencia, ¿no?, de los virus con envoltura, que son muy sensibles y se pueden degradar frente a estos efectos adversos a los que los virus con cápsides desnudas son resistentes. Un virus desnudo, ¿no?, que no tiene envoltura, va a ser liberado de la célula donde se está replicando a través de la lisis o destrucción celular, mientras que un virus con envoltura es liberado usualmente a través de gemación, ¿no?, y luego la lisis. La manera de propagarse es muy fácil, ¿no?, en el caso de los virus desnudos, en fomites, de mano a mano, en gotitas pequeñas, a diferencia, ¿no?, de los virus con envoltura que requieren de un vehículo para su transporte. Por eso deben permanecer húmedos. Se propaga en gotitas grandes en secreciones, en trasplantes, ¿no?, y otras diferencias más. Bien, ahora vamos a hablar sobre la replicación viral, ¿no? Hay fases, ¿no?, que se dan dentro de la replicación viral. Podríamos quizás resumirlo en 6, ¿no? La primera, que corresponde a la absorción de la célula a la cual es afín, ¿no?, con la célula hospedadora. Luego de su unión, la penetración, o también conocido como el ingreso, la denudación, ¿no?, o desenvoltura, con la finalidad pues de liberar el genoma. El siguiente paso sería la producción de componentes propios, ¿no?, para sintetizar a las nuevas especies, a las nuevas progenies de virus. El ensamblaje, ¿no?, es decir, rodear, ¿no?, de cápside, componentes de la cápside. Y por último, la liberación de los nuevos virus hacia otras células. Esta fase o esta forma de replicación es lo más frecuente, ¿no? O esta forma de reproducción es lo más frecuente. A esta forma se le conoce como fase de respuesta productiva o lítica, ¿no? Sin embargo, no es el único desenlace que se aprecia cuando una célula o un virus infecta a una célula hospedadora. Hay situaciones en las cuales, ¿no?, esta relación entre célula hospedadora y el virus, ¿no?, no generan virus o no generan especies nuevas, ¿no? No hay generación de nuevo virus. Hay situaciones en que las cuales la célula se divide, sobrevive, ¿no?, y el material genético del virus va a estar presente, ¿no? A estas infecciones se conocen, por ejemplo, como las infecciones latentes, ¿no? A este tipo de respuesta, ¿no?, se le conoce como respuesta no productiva, ¿no? Respuesta
productiva cuando existe la replicación y liberación, la lisis, ¿no?, de la célula, y las no productivas cuando el virus entra en contacto con la célula hospedadora, el material del virus sobrevive, pero no se da pues este mecanismo de replicación. Incluso hay situaciones en las cuales el componente viral va a producir transformación, ¿no?, de la célula hospedadora, ¿no?, a lo cual nosotros conocemos como transformación oncogénica, ¿no? Es por eso que muchos virus pueden estar asociados a algún tipo de cánceres. Hay algunas circunstancias en las cuales la infección no es aguda, ¿no? Genera infecciones crónicas. Y hay otras en las cuales, ¿no?, el microorganismo simplemente no produce ningún tipo de daño, ¿no?, ningún tipo de alteración en el tejido, ¿no?, cuando el sistema inmunitario pues ha respondido de manera adecuada. ¿De qué depende, ¿no?, que se produzcan estas circunstancias? De que la célula hospedadora sea permisiva, es decir, de que permita, ¿no?, la producción de partículas virales, de que permita la transformación, situaciones en las en las cuales, ¿no?, hay otras, no necesariamente no se den estas células permisivas, ¿no? Por lo tanto, no se va a dar pues la replicación, ¿no? A ver, un momento, chicos, voy a cargar mi salud, un ratito. Ya. Entonces, no en todas, ¿no? No en todas se da pues este proceso, ¿no?, de lisis, ¿no?, con infecciones productivas, ¿no? En algunas no se produce eso, ¿no?, una respuesta no productiva, y mucho importa de la característica de la célula hospedadora, si permite o no permite, ¿no?, que se produzca el proceso de replicación o transformación celular. O sea, la célula huésped lo que tiene que proporcionar, o qué cosa le proporciona a la célula huésped al microorganismo, ¿no? Energía, mecanismos de síntesis, precursores de bajo peso molecular para sintetizar proteínas y ácidos nucleicos. El ácido nucleico pues viral contiene la especificidad genética de una manera muy organizada para codificar todas las macromoléculas específicas del virus. Para que el virus pues persista, ¿no?, tiene que replicarse. Las proteínas virales deben sintetizar en la maquinaria celular del huésped. El virus debe producir un RNA mensajero utilizable. Poco después de la interacción con la célula hospedadora, el virión se desintegra y pierde la capacidad infecciosa. A eso se conoce como periodo de eclipse. Tan pronto como el ácido nucleico viral penetre la célula huésped, el metabolismo celular se reorienta exclusivamente a sintetizar nuevas partículas virales. La célula se destruye en algunas circunstancias, ¿no? Bien, una vez sintetizados los ácidos nucleicos y las proteínas virales, estos elementos se ensamblan para formar nuevos viriones infectantes, ¿no? Todo esto es parte de las fases, ¿no?, de manera general que se producen durante la replicación viral. La duración del ciclo de la replicación del virus varía extensamente desde 6 a 8 horas para picornavirus hasta 40 horas o más, ¿no?, para algunos tipos de herpes virus. Bueno, aquí tenemos ya más disgregado, ¿no?, las etapas generales del ciclo de replicación. Lo primero que tiene que existir es la unión, ¿no?, interacción entre el receptor específico celular, glicoproteínas, ¿no?, secuencias de proteínas, oligosacáridos, ¿no?, y el virión. Por ejemplo, ¿no?, hay receptores específicos para el coronavirus, ¿no?, el SARS-CoV-2, la angiotensina, ¿no?, convertidora de enzima 2, ¿no?, o para los que son los adenovirus tipo integrina, por ejemplo, ¿no? Eso va a depender mucho sus receptores de la especie, ¿no?, a la cual la célula hospedadora está entrando en contacto, ¿no?
Una vez, ¿no?, que entre en contacto, el siguiente paso es que penetre, ¿no? Se da después de la unión a través de endocitosis o por fusión entre la membrana plasmática celular y el virión. ¿De qué depende también, no? Va a depender mucho si es que tiene envoltura el virus o no tiene envoltura. Por ejemplo, en los casos que el virus tenga envoltura, la manera que penetra es a través de la fusión con la célula hospedadora de manera directa, ¿no? Y en el caso, ¿no?, de aquellos que no tienen envoltura, ¿no?, los virus desnudos lo hacen por un mecanismo de viropexis. ¿Qué cosa es viropexis? Es un mecanismo en el cual el virión, ¿no?, va a ser envuelto, ¿no?, por estructura externa, ¿no?, de la célula hospedadora a manera, ¿no?, de un endosoma. Por eso se menciona ahí, ¿no?, a través de un mecanismo de endocitosis. Y va a ser trasladado, ¿no?, la partícula viral hacia el interior de la célula. Tras la penetración de este virus, el microorganismo o la partícula viral, ya sea de manera directa o ya sea por viropexis, se va a encontrar oculta de lo que es el sistema inmunitario del hospedador. Por ende, ¿no?, al entender, ¿no?, o tener en consideración esto, la única manera de protegernos, ¿no?, frente al virus por parte del sistema inmunitario es que nuestro sistema inmune actúe cuando se esté dando pues solo la unión, más no la penetración, ¿no? Es por eso que muchos, ¿no?, de los del tratamiento, ¿no?, está dirigido, ¿no?, a los componentes que participan en el mecanismo durante la fase de unión de la replicación viral. Tras la unión, tras la penetración, el siguiente paso es la pérdida de la envoltura, ¿no?, que es la separación física del ácido nucleico de su componente estructural externo, puede ser como ácido nucleico libre o como nucleocápside, ¿no? La infectividad del virus se pierde al no tener envoltura. Luego de este proceso, ¿no?, se da la expresión de los genomas virales y la síntesis de los componentes virales, ¿no? Estamos hablando de la expresión genética y eso está relacionado pues con la producción de la síntesis, ¿no?, de los nuevos viriones, ¿no? Y para que se dé esta síntesis, ¿no?, lo primero que tiene que pasar es la síntesis del RNA mensajero y otros genomas, ¿no?, que van a participar en el ensamble de la nueva progenie, ¿no? El proceso replicativo, ¿no?, de los virus es variable, ¿no? El virus RNA se replica usualmente en el citoplasma, hay excepciones, ya mencioné, y los virus DNA tienden, ¿no?, a moverse hacia el núcleo desde el citoplasma, ¿no? La excepción, los poxvirus. Para que se dé inicio, ¿no?, a la síntesis, ¿no?, de las nuevas o la replicación, lo primero que tiene que pasar es la síntesis del RNA mensajero específico a partir del ácido nucleico viral, ¿no? Con la finalidad, ¿no?, de que se programen ribosomas celulares para sintetizar proteínas virales que van a participar en la síntesis de otros componentes del virus. En el caso, por ejemplo, ¿no?, de los virus RNA, ¿no?, lo hacen, perdón, en los casos de los virus DNA lo hacen a través del RNA polimerasa del hospedador. En el caso, ¿no?, de los virus RNA lo pueden hacer de manera directa a través de sus propias proteínas o luego, ¿no?, de la síntesis, ¿no?, de este RNA mensajero con la participación del RNA polimerasa viral para la transcripción y la
replicación viral. Es decir, existen diferentes vías por las cuales se produce la síntesis del RNA mensajero y por ende, ¿no? La participación o la programación de los ribosomas celulares para sintetizar otro tipo de proteínas que van a estar relacionadas, ¿no? A componentes de la envoltura de estos microorganismos. Los virus DNA se elaboran usualmente, ¿no? En dos etapas, ¿no? En el caso, ¿no? De la síntesis de proteínas de RNA, los expresa en el mismo tiempo, ¿no? El virus DNA requiere del RNA polimerasa 2 del huésped. En cuanto a la morfogénesis y liberación, ¿no? Los genomas virales, pues, recién sintetizados y los polipéptidos de la cápside, pues, luego, ¿no? Se van a ensamblar. Las cápsides icosaédricas pueden condensarse en ausencia de genomas, las helicoidales no. Los virus sin envoltura, ¿no? Se acumulan en las células infectadas la célula se destruye y liberan pues partículas virales. Los virus envueltos maduran por gemación. Las nucleocápsides virales forman yemas a través de la membrana plasmática y adquieren su envoltura. Y los virus envueltos no son infecciosos hasta que hayan adquirido la envoltura. Una vez entonces sintetizado, estos se envuelven, ¿no? Y para que sean liberados pueden seguir diferentes vías también, ¿no? Y esto va a depender, ¿no? Si son virus con cápside desnuda o son virus que poseen envoltura. Para que un virus con cápside desnuda nuevo, ¿no? Se libere, tiene que suceder la muerte celular, ¿no? Y la manera como estas células del hospedador mueren es por apoptosis. De tal manera, ¿no? De que las nuevas especies salgan y infecten a otros virus. Algunos, ¿no? Virus tienen la capacidad de retrasar este mecanismo o bloquear este mecanismo de apoptosis, de tal forma, ¿no? De que se termine o se complete todo este ciclo de replicación viral. ¿Qué pasa, no, con aquellos virus que presentan la doble envoltura lipídica, es decir, los virus con envoltura? Ellos van a adquirir la estructura o requieren de la célula hospedadora, ¿no? ¿Y cómo adquieren este componente? A través de gemación. Tras el proceso de gemación, el componente viral nuevo va a ser liberado, ¿no? Para afectar a otras células. O, a diferencia, ¿no? Del virus con cápside desnuda, estos no van a producir necesariamente la muerte, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que morir la célula para poder ser liberada. En algunos casos, ¿no? La muerte en estas células donde se han sido replicados los virus con envoltura, se produce como consecuencia de los efectos tóxicos o como consecuencia de la gran liberación de elementos virales nuevos. Es decir, participan una serie de mecanismos para que se produzca la muerte celular en aquellos virus que se han replicado en el interior, o virus que tienen envoltura y se han replicado en el interior de una célula. Esta imagen nos muestra, ¿no? Cómo es un componente importante, ¿no? Dentro de lo que es la replicación, que es la fijación, ¿no? La unión y luego la penetración. Y los dos mecanismos, ¿no? Bueno, primero la unión, ¿no? Que se da a través de receptores.
receptores que son específicos en dependencia, ¿no?, del microorganismo o el virus o la especie de virus que sea, ¿no? Tras la fijación por glucoproteínas u otros componentes que muestran, ¿no?, estos elementos virales, se da el siguiente paso, que es la penetración, que lo pueden hacer de manera directa, como es en esta imagen, ¿no? Aquellos virus que son virus desnudos, o pueden hacerlo a través de un mecanismo, ¿no?, de endocitosis, ¿no?, donde la estructura que van a ganar o la estructura que adquieren, ¿no?, son componentes de la membrana celular. Y ya una vez en su interior, ¿no?, esta membrana se va a unir con el componente de la cubierta, ¿no?, usualmente virus con envoltura, se fusionan y se libera pues la nucleocápside viral. Están en el citoplasma, ¿no? Algunos pueden replicarse o iniciar la síntesis, ¿no?, del ARN mensajero aquí, ¿no?, a nivel de citoplasma, u otros, como los virus DNA, necesitan, ¿no?, alcanzar el núcleo celular para dar inicio, ¿no?, a la síntesis. Esta imagen, ¿no?, tras la fijación, en este caso, ¿no?, la penetración a través de un endosoma, ¿no?, la pérdida de la envoltura, ¿no?, la liberación del material genético, la transcripción, ¿no?, síntesis de proteínas responsables, ¿no?, de la replicación y por ende también de los materiales que componen, ¿no?, el ensamblaje, la cápside, ¿no?, y la lisis, ¿no?, en este caso es lisis y liberación, o en este caso otro mecanismo, ¿no?, a través de lo que es la gemación y liberación, ¿no? Y como podemos ver en lo que es gemación, en el caso de los virus con envoltura, lo van a adquirir de la membrana o de la estructura celular de la célula hospedadora. Los componentes, ¿no?, de esta célula o de la membrana celular de la célula hospedadora han sido pues especificados ya por el virus, de tal forma que esta célula hospedadora para el sistema inmunitario es considerado como un antígeno extraño. Y es por eso pues que muchas veces el mismo sistema inmunitario elimina, ¿no?, o destruye a la célula hospedadora. Bien, entonces dejamos de lado, ¿no?, lo que es la replicación del virus, ¿no?, donde vamos a obtener nuevas progenies, ¿no?, o nuevos virus, y donde la célula hospedadora pues cumple un rol muy importante, ¿no?, desde el punto de vista energético, ¿no?, desde la participación incluso de enzimas propias de ellas para la replicación viral. Cuando hablamos de patogenia de la enfermedad viral nos estamos refiriendo, ¿no?, a una serie de interacciones que se produce entre el virus, ¿no?, y la célula hospedadora con la finalidad, pues, de replicarse el virus, con la finalidad de diseminarse el virus y por ende, ¿no?, las características o respuesta, ¿no?, inmunitaria que tiene el organismo frente a esta circunstancia. Y como consecuencia de ello, ¿no?, quizás, ¿no?, las enfermedades que pueda producir. Para que se produzca, pues, una enfermedad existen diferentes formas, ¿no?, o vías por las cuales el microorganismo, el virus, ingresa al cuerpo de uno, ¿no? Y una vez dentro, ¿no?, este virus también adquiere, ¿no?, la capacidad o tiene la capacidad de propagarse y encontrar a la célula afín o a la célula diana. En algunas circunstancias, el sistema inmunitario puede eliminar a este microorganismo y no producir sintomatología. En otras, el virus tiene la capacidad de evadir, ¿no?, al sistema inmunitario y producir enfermedad. En otras, el microorganismo puede persistir, hablamos de enfermedades crónicas, o existen, ¿no?, situaciones en las cuales el virus van a ocasionar o van a tener la capacidad de transformar a la célula hospedadora, generando, pues, lesiones, ¿no?, oncológicas, ¿no?, o obtener propiedades oncogénicas.
Por ende, ¿no? El organismo, ¿no? En cuanto a sus manifestaciones, pueden cursar de diferentes formas, ¿no? Produciendo cuadros clínicos florídros, procesos subclínicos o procesos, permanecer estadios latentes en las cuales la reactivación de estos virus se puedan dar a posterior. Estas son las vías de transmisión, ¿no? Que son variables, ¿no? Puede darse a través, por ejemplo, del contacto de persona a persona, a través de la tos, el contacto con la piel, por ejemplo. Puede darse de manera indirecta, a través del agua, los alimentos contaminados, objetos, a través de picaduras, a través de vectores. Forma de transmisión, a través, por ejemplo, ¿no? De heridas, una mordedura por un can, la rabia, por ejemplo, a través del aire, el resfriado común, la gripe, el sarampión, varicela, parotiditis. Por transmisión sexual, ¿no? Hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana, herpes genital. Entonces, como podemos ver, hay diversos tipos de mecanismos de transmisión. Entonces, para que se genere la enfermedad, ¿no? Es primero necesario que ingrese el virus, ¿no? Luego del ingreso, su replicación primaria. La mayoría de virus no son capaces de atravesar la barrera hística o la piel intacta, ¿no? Por eso, si aquellos virus tienen la forma, ¿no? De ingresar a través de la piel, requieren pues de una solución de continuidad. Una vez que los virus ingresan, sucede lo que es la replicación, ¿no? Lo que vimos. Esta multiplicación se hace en los tejidos sensibles más cercanos a la puerta de entrada. Puede ser un tejido linfático, puede ser a nivel epitelial cerca a la puerta de entrada. Los viriones luego son liberados con capacidad de unirse o infectar a otras células causando diseminación local. Una vez que se produce, ¿no? La primera multiplicación, alcanzan el torrente circulatorio, sea sanguíneo o linfático, y se generaliza en la infección, dando lugar a una viremia primaria o transitoria. Desde ahí se distribuye a todo el sistema retículo endotelial, incluyendo ganglios, vaso, hígado, riñones, que estos órganos están saturados de virus, salen al exterior y alcanzan la sangre por segunda vez, también conocido como segunda viremia o viremia secundaria. Y esta va a ser mayor que la primera porque el virus ya está multiplicándose en todo el sistema retículo endotelial. ¿Qué puede producirnos? Las diversas formas, ¿no? Cuando produce destrucción celular, se van a alterar las funciones de las mismas y son en gran parte las causantes de la enfermedad. Aunque no son las únicas, muchas veces la sintomatología clínica suele surgir no solamente por la destrucción celular, sino también como consecuencia de la respuesta inmune contra, ¿no? Este microorganismo. Síntomas, ¿no? Inespecíficos pueden estar presentes como anorexia, ¿no? Malestar general. Suelen ser como consecuencia de la producción de citoquinas propias, ¿no? Causadas, ¿no? Por el sistema inmune. ¿Qué puede suceder, ¿no? Después de la generación de la enfermedad? Recuperación de la infección. En infecciones agudas, la recuperación se asocia con eliminación del virus y producción de anticuerpos. En las infecciones crónicas, el virus puede entrar en estado de latencia y reactivarse y causar enfermedad meses o años después. ¿Qué puede más suceder? Que la enfermedad se disemine, donde el individuo infectado es contagioso para otro tipo de contactos. ¿Y por dónde pueden salir estos virus? Por la saliva, por la orina, por el sudor, por las heces fecales, por el semen, la leche materna, por otras secreciones corporales. ¿De qué depende, no? Depende también de qué tipo de virus estemos hablando. Los virus salen íntegros o pueden salir como partículas antigénicas o fragmentos de los virus. Chicos, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tienen clases jóvenes? No, pero mis el lunes tenemos examen.
de farmacología. Ya están preocupados entonces por el examen. Okay. Porque quería completar, en realidad, bueno, faltan varias diapositivas. Ya, lo dejamos esto. El lunes tienen examen, entonces ustedes no querrán estar el lunes conmigo, ¿no es cierto, Yacel? ¿A qué hora? Sí, es de la noche. Ya, ahora es en la noche. Bueno, no sé si continuamos o lo dejamos para el lunes porque lo que voy a mencionar ahorita son las pruebas diagnósticas desde el punto de vista viral. Creo que mejor continuamos y ya Sí, el lunes sería clase más corta. así es. Así es. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con el diagnóstico viral. Voy a mencionarle nomás una gran diversidad de pruebas que existen para el diagnóstico viral. Vamos a mencionar, vamos a detallar qué significa cada uno de ellos. ¿Ya? Tenemos métodos para el diagnóstico viral, métodos, a ver, ¿dónde estás? Métodos F5. Métodos directos, hay métodos indirectos. Lo mismo que sucede cuando hablábamos de bacterias, ¿no? Incluso cuando hablábamos de hongos, ¿no? Y cuando hablamos de métodos directos nos estamos refiriendo a cultivos, por ejemplo, ¿no? Entonces usted se preguntará, pero doctora, los virus no se puede cultivar en medios convencionales, ¿no? Claro que no. Nosotros cultivamos en estructuras ya celulares, ¿no? Aislamiento viral celular. Aparte de ese método directo de aislamiento utilizando células, podemos utilizar la identificación de antígenos, ¿no? Que es un método directo, componentes del virus, por inmunofluorescencia, por aglutinación de látex, radioinmunoanálisis, enzimoinmunoanálisis, o identificando componentes, ¿no? De la estructura del virus a través de sondas de ácidos nucleicos, ¿no? Estamos hablando de técnicas de biología molecular, determinando anticuerpos ácidos nucleicos por sondas sintéticas, hibridación molecular, a través de ampliación de los ácidos nucleicos virales por reacción de cadena polimerasa o la microscopía electrónica, que también es otro método de identificación directa. Y lo más convencional, o lo que sí se usa, ¿no? En todos los laboratorios, en la práctica clínica, ¿no? Es el examen indirecto, ¿no? Estudiando la serología. Pero para la serología aquí hay un rol muy importante, una regla muy importante, ¿no? No solamente nos basamos en el diagnóstico inicial de una muestra, ¿no? O una prueba inicial, sino que tenemos que determinar como mínimo, ¿no? Una segunda prueba más, ¿no? Para valorar la seroconversión. ¿Qué quiere decir esto, no? Algo que estaba negativo ahora se vuelve positivo, ¿no? Una IgM que era negativa porque estaba en un periodo de incubación, por ejemplo, en la cual la prueba, o un periodo temprano en la cual la prueba tiene la capacidad para detectar, o que si era IgM ahora muestra títulos de IgG y los títulos de IgM están disminuyendo y los títulos de IgG se están incrementando, ¿no? Entonces, valorar la seroconversión. Importante saber en qué etapa de la enfermedad me encuentro, porque en dependencia de ellos el comportamiento de las pruebas serológicas van a variar, ¿no? Usualmente en el periodo de incubación, los pródromos, anticuerpos, buscar anticuerpos es poco sugerente como parte de la prueba diagnóstica. Ya cuando estamos en la fase aguda de la enfermedad, con frecuencia se elevan, ¿no? IgM y algunas veces IgG. Y en la fase de recuperación, ¿no? Por lo regular tenemos IgM, IgG presente y en la fase de convalescencia vamos a obtener, ¿no? Solo IgG. Entonces, el virus usualmente se detecta en la fase del comienzo de la enfermedad o en la fase aguda, ¿no? Donde vamos a encontrar títulos de IgM o IgG que están empezando, ¿no? A aparecer en la fase aguda. Bueno, acá estas son las técnicas de examen directo, antígenos, IFI, inmunofluorescencia, perdón, ELISA, microscopía electrónica, valoramos la morfología de la partícula, cambios citopáticos es lo que esperamos encontrar en microscopía óptica, corpúsculos de inclusión, por ejemplo, examen directo, detección de genoma viral, PCR, hibridación. Bueno, esta es una imagen de cómo es que se aprecian los virus a través de la microscopía electrónica como parte diagnóstica, formas podemos ver a través de ellas, influenza, ¿no? Cómo es que un linfocito, ¿no? Se aprecia a través de la microscopía electrónica cuando es atacado por el VIH, cultivos, ¿no? Elementos celulares, embriones, por ejemplo, ¿no? En embrión de gallina, embriones infectados con un virus, y luego de estos valorar, ¿no?
cambios citopáticos en estos virus, células transformadas, cuando hablábamos de cambios citopáticos. La microscopía óptica, ¿no? Una muestra, por ejemplo, una coloración, en herpes, ¿no? Tomamos como muestra el contenido de la vesícula y valoramos algún tipo de efecto citopático, ¿no? Cambios que surgen o que se producen, ¿no? Como consecuencia del daño celular ocasionado por los virus. Estos cambios son diversos, ¿no? Podemos encontrar coilocitosis, núcleos hipercromáticos, aquí, ¿no? De forma y tamaño regular con halo claro que envuelve el núcleo, a lo que se llaman coilocitos, ¿no? Formación de sincitios, ¿no? Una célula con muchos núcleos, ¿no? Y este es coproducto, ¿no? De la lisis que produce el virus. Corpúsculos de inclusión, aquí en las flechas, es otro cambio citopático. Estos efectos citopáticos pueden darse, ¿no? A nivel intracitoplasmáticos, puede darse a nivel del núcleo, intranucleares, perinucleares, ¿no? Nuevamente intranucleares, ¿no? O intranucleares o intracitoplasmáticos. Eso es variable, ¿no? Pueden presentarse estos cambios citopáticos con una misma especie, ¿no? Pueden presentar varios de esos cambios citopáticos o diversos tipos de especies pueden presentar los mismos cambios citopáticos de otras, ¿no? Entonces, generalmente nos sugieren, ¿no? La presencia de un virus asociados a una clínica, ¿no? De la enfermedad viral, pero muchas veces no nos hacen el diagnóstico, ¿no? Definitivo. La serología diagnostica una enfermedad causada por un virus, identifica nuevos tipos de virus aislados, nos permite hacer el estudio epidemiológico, el comportamiento de un virus nuevo en la comunidad. Como verificamos, aumento de títulos de anticuerpos en la fase aguda y en la fase de convalescencia, ¿no? La enfermedad aguda usualmente encontramos títulos de anticuerpos de IgM. Diversas técnicas, ¿no? ELISA, inmunofluorescencia, Western blot, la inmunocromatografía. Esta es la variabilidad en cuanto a los títulos de las pruebas serológicas, los IgM, ¿no? En la fase aguda de la enfermedad y luego disminuye. Si es que hay procesos de la infección, pueden incrementarse, pero no a un nivel incrementado que en la primera exposición. Bueno, aquí vemos, ¿no? Cómo los títulos de IgG van incrementándose también conforme va evolucionando la enfermedad y persisten pues de por vida. Las técnicas, la enzimoinmunoanálisis, ¿no? Donde lo que tratamos de identificarnos a través de usualmente, ¿no? De anticuerpos de antiinmunoglobulinas, ¿no? A anticuerpos que están presentes en la muestra del paciente, ¿no? Estos anticuerpos, ¿no? Que están o las antiinmunoglobulinas que están presentes en mi reactivo, usualmente se están marcados, ¿no? Y tras la unión van a producir, pues, un color, ¿no? Y en base, ¿no? A la proporción del color, uno puede determinar la cantidad, ¿no? De anticuerpos que están presentes en esa muestra. Otra técnica, la inmunofluorescencia. Tenemos, por ejemplo, patrones, láminas de EP2, ¿no? De carcinoma laringio, sobre la cual se pueden utilizar anticuerpos, ¿no? O los sueros, ¿no? Que están presentes los anticuerpos y se agrega una sustancia fluorescente y me va a permitir, pues, la identificación del componente que yo estoy investigando u otros, ¿no? U otros componentes u otras láminas u otros elementos celulares que me permiten ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí, ¿no? Hallazgos, ¿no? Específicos para, o inmunofluorescencia específica para virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Western blot también es un método serológico donde también identifico anticuerpos, pero estos anticuerpos son más específicos, ¿no? Componentes específicos
de una estructura, ¿no? del virus, ¿no? En cambio, en la serología, por ejemplo, Elisa, yo hablo del total, ¿no? del virus. Aquí yo hablo del Western blot, de un componente particular de ese microorganismo, por ejemplo, del VIH, ¿no? Alguna estructura del VIH, ¿no? El test inmunocromatográfico, también utilizado conocido como pruebas rápidas, donde están marcadas, ¿no? Pueden demostrarse la presencia de anticuerpos, ya que sobre esta lámina, ¿no? están presentes componentes antigénicos que tras la unión, ¿no? con anticuerpos circulando en la muestra del paciente van a producir un cambio de color a manera de bandas. La tecnología, ¿no? de biología molecular, ¿no? por PCR, las cuales sirven, o sea, siguen sus fases, ¿no? Primero de la neutralización, de hibridación y de extensión. Bueno, identificamos, ¿no? el genoma viral a través de esa tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que más se usa, no? La serología, ¿no? Y para lo que es la serología, siempre como mínimo 2 muestras, ¿ya? Con una muestra no es sugerente, ¿no? Tiene muchos falsos positivos la serología en lo que es la identificación viral. Existen reacciones cruzadas, ¿ya? Donde pueden marcar positividad para una especie de virus que pertenecen, ¿no? O para varias especies de virus que pertenecen a una misma familia, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la familia de herpes viridae, tenemos, ¿no? herpes simple, tipo 1, tipo 2, está el citomegalovirus, ¿no? El herpes zóster, en donde uno me puede salir positivo, ¿no? Una paciente puede tener, es un decir, ¿no? Tiene, ha cruzado, ¿no? con herpes simple y puede mostrar positividad sin haber estado expuesto al virus para citomega o para varicela, ¿no? Y solo por el hecho de hacer reacciones cruzadas. Por eso es importante la clínica, en el caso de cuando utilizamos serología, que es lo más usado, valorar también la seroconversión. En definitiva, ¿no? La identificación molecular es la más específica para identificar al microorganismo. También el cultivo, sin embargo, el cultivo, como pueden ver, no se hace de manera convencional, en el sentido que utilizan pues células, ¿no? Y muchas veces a estos embriones, ¿no? Para la identificación o cultivo de los mismos. Ya chicos, no sé si tienen alguna consulta. Claro. Ya jóvenes, entonces, listo, concluimos esto, ya, y nos estamos viendo el lunes. Coordinamos, Yacel. Sí. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Chao, chao, chao. Hasta luego, Miss. Chao.